Buenas a todos de nuevo en esta nueva entrega, en este caso de microprocesadores, la número 5, donde vamos a ver tranquilamente, sin prisa, sin pausa, al ritmo de unos apuntes, pues todo aquello que sea oportuno para tener conceptos claros y sobre todo construir sobre ellos nuevas ideas más complejas. Así que, como siempre, voy a poner aquí el titulillo de estos apuntes que puedes conseguir en PDF. Tú simplemente me lo dejas ahí en un comentario y te haré saber cómo conseguirlos. El microprocesador, quinta parte. Y yo creo que de momento esta va a ser la última entrega de microprocesadores. No significa que esto no tenga continuación. Vamos a empezar una nueva serie de ordenadores donde ya vamos a poner en juego elementos más complejos y más cercanos a la realidad práctica que todos los usuarios de ordenadores, de PCs personales, pues están acostumbrados. Pero bueno, vamos allá con la última de esta serie, entrega de esta serie. Y si tienes algún comentario, alguna petición particular sobre algún concepto que tú creas que es interesante y que yo no lo he tratado, simplemente también me lo puedes poner en comentarios. Así que hoy me voy a centrar en un aspecto de nuestro querido amigo, el microprocesador, que recordemos que tiene entradas, que tiene salidas, que es un sistema configurable mediante un programa, que el programa suele estar en una memoria, y que además este microprocesador pues está conectado con periféricos de todas clases. Vamos a poner un montón, porque esto es lo que va a dar sentido a los siguientes conceptos que voy a contar hoy. Tenemos muchos periféricos y obviamente para dotar de capacidad, de escalabilidad, de expansión al microprocesador al respecto de conectarle muchos periféricos para cualquier propósito, y sobre todo para que los periféricos también puedan acceder ocasionalmente a la memoria para establecer todas estas conectividades, todas estas conexiones, es para lo que se han ideado el concepto del que voy a hablar ahora, los buses. Como antes en otro vídeo de esta serie comenté, los periféricos suelen tener en su interior unos registros para permitir ser configurados, y también para que estos mismos periféricos, además de para su control, tendríamos otros registros para permitir el retorno de las salidas, de las respuestas, del estado, en definitiva, del periférico, de cada periférico. Vimos que tienen unos registros. Pues bien, el microprocesador obviamente va a necesitar, igual que hace con la memoria, que necesita unas direcciones para transferir datos de entrada hacia la memoria, data out hacia la memoria. Esto sería el microprocesador hacia la memoria, o bien datos que van al microprocesador, que van de la memoria al microprocesador, para hacer esta operación de acceso que hemos visto frecuentemente en los vídeos anteriores. Esta operación es que justamente es la misma que tiene que hacer con los periféricos. Necesitaremos unas direcciones para indicar cuál de los registros es el que nos interesa acceder, o para leer o para escribir,
y de la misma manera vamos a tener la situación de datos de salida que van del microprocesador a, en este caso, el periférico, voy a llamarlo periférico X, o bien datos de entrada que van del periférico X al microprocesador. Es en esencia la misma historia que ocurre con la memoria. Es el mismo tipo de operación, de tipo de acción, y estas operaciones se llaman accesos a memoria, o en el caso de la memoria es acceso a memoria, y en el caso de los periféricos son accesos a registros. Estos son ya nombres coloquiales dentro del argot técnico. Esto para los periféricos. Entonces tenemos esa similitud. Acceder a la memoria o acceder a los periféricos es esencialmente lo mismo. Para ello, para dotar de flexibilidad a los accesos, se idearon los buses. Aquí tenemos el microprocesador, y el microprocesador va a acceder a través de un controlador de bus. Voy a ponerlo más grande para que se vea bien. Y más que se vean claramente las direcciones y los datos. Y aquí tenemos nuestro controlador de bus, cuyo cometido va a ser, que ahora voy a decir, controlador de bus, que se va a ocupar de, en caso de que el microprocesador quiera acceder a un periférico que esté aquí, o a una memoria que esté aquí enganchada a ella, pues le va a arbitrar justamente eso mismo. Periférico 1, vamos a tener aquí más periféricos, y digamos que este controlador de bus va a ofrecer una conexión única una conexión sencilla al microprocesador. Fíjate que aquí el microprocesador está muy aliviado, tiene solamente que acceder mediante direcciones y datos a cualquier cosa. Aquí tendríamos dirección, datos, aquí también dirección, datos, y es el controlador de bus el que se encargaría de suministrar la información al microprocesador de todos los periféricos, periférico 2, etcétera, etcétera, de todos aquellos periféricos, el periférico que sea. Obviamente esto es mucho más sencillo. Además, el controlador de bus admite en general que varios periféricos puedan, que varios microprocesadores, vamos a poner aquí otro, un microprocesador número 2, tenemos el número 1, que es nuestro amigo de siempre. Podríamos poner, ¿por qué no?, un segundo microprocesador, direcciones y datos, lo que se llama aquí un maestro. Aquí tendríamos las conexiones del maestro del bus. Aquí esto de aquí serían las conexiones del maestro, porque es al que se sirven los datos que están en la memoria, en los periféricos, y aquí tendríamos otra segunda conexión de maestría. Se dice que los periféricos, los microprocesadores,
son los maestros del bus. Y el controlador de bus realmente lo que contiene por dentro, voy a intentar representarlo que se vea un poco mejor. Si es el caso de las direcciones, pues tiene aquí unos circuitos, unos elementos que suministrarían direcciones a todos los elementos en cuestión. Es un circuito relativamente complejo que es capaz de administrar las direcciones, y lo mismo con los datos. No lo voy a pintar, pero para que se entienda que el controlador de bus tiene una estructura relativamente compleja. No obstante, los controladores de bus dan juego a poder organizar lo que viene a ser un único mapa de memoria, que es de lo que voy a hablar ahora. Vamos a ver los mapas de memoria. Un poquito más acá. Los mapas de memoria son una generalización del mapa de memoria que tiene la memoria en sí, la memoria suelta. Vamos a imaginar que tenemos que esta memoria pues tiene una extensión. Tenemos aquí las direcciones, que por poner un ejemplo sencillo es de la 00 00, la dirección 0000 a la dirección 0 a la 1000 en binario, porque todo esto va codificado en binario, porque todo lo que estamos viendo a partir del vídeo anterior es de microprocesadores cuya codificación y procesamiento se realiza mediante álgebra de Boole y codificación binaria de toda la información. Bueno, aquí tendríamos las distintas direcciones de memoria con sus distintos contenidos, contenido binario. Este otro periférico, vamos a poner el número 1, podría tener un pequeño espacio de memoria. Algunos registros son de control, algunos registros son de estado, y vamos a imaginarnos que van de la 0000 a la 0010. Mejor lo voy a poner en decimal para que se entienda mejor. A la 0 a la número 10. Esto sería la 1000 y esta sería la 10. Este otro podría tener un mapa de direcciones similar. Igual son dos periféricos exactamente iguales. También iría dirección 0000 a la 10. Bueno, pues los mapas de memoria son la composición de el mapa de memoria de un periférico, de otro, de todos juntos. Entonces, los espacios de memoria, que se vea esto un poquito, los espacios de memoria del que va a haber los microprocesadores que estén conectados al controlador de bus pueden distribuirse como sigue. Esto es un ejemplo solamente. Aquí podríamos tener un espacio vacío, aquí podemos tener la memoria en sí, aquí el periférico 1, aquí el periférico 2, y tendríamos un espacio virtual porque es administrable por parte del controlador. Al controlador se le puede decir que nos dé las direcciones que nosotros le pidamos de esta lista. Estas son las direcciones accesibles, las direcciones virtuales. Sin embargo, la memoria tiene direcciones físicas, estas de acá, 0000 hasta la 1000. Aquí obviamente tendríamos lo mismo.
tendríamos la misma cantidad de lugares en esta memoria. Aquí tendríamos una laguna, tendríamos un hueco, y el periférico 1, vamos a imaginarnos que aquí empieza en el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y acaba en el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, porque teníamos aquí se ve que su espacio llegaba hasta la 10, pues aquí igual, simplemente le hemos añadido una especie de desplazamiento, una especie de espacio, aquí que no estamos usando para nada. El periférico 2 podía estar perfectamente en la 1100, con este otro ejemplito. Yo creo que va quedando, y también acaba en 10, igual que aquí. Entonces el controlador de bus, estas son las direcciones que ve el controlador de bus, las direcciones que reconoce. Esto es sumamente importante, porque además estas direcciones son las que el microprocesador, aquí, son las direcciones que el microprocesador es capaz de pedirle al controlador de bus que nos gestione. Entonces, cuando estemos tratando de acceder a alguna posición de este rango, mejor dicho, de este rango de acá, voy a pintarlo que se vea mejor. Si queremos acceder a este rango de aquí, estaríamos hablando de acceder a la memoria. Si estamos accediendo a estas direcciones, es el periférico 1. Si estamos accediendo a esas otras direcciones, es el periférico 2. Aunque realmente las direcciones de cada periférico son de la 0000 a la 0010 en ambos casos. El ejemplo que he puesto es con los mismos, un espacio igual, ¿no?, entre los dos. Bueno, pues así es como se gestiona en la realidad. Tenemos un controlador de bus que nos mapea, nos asocia en un espacio de direcciones correlativo todos los periféricos que hay, para hacer igualmente accesible tanto la memoria como los distintos periféricos, que era justamente lo que al principio de esta exposición estaba comentando, que tenemos el mismo tipo de operación para acceder tanto a memoria como a registros. Así que aquí lo hemos unificado mediante el controlador de bus y mediante este otro concepto que es un mapa de memoria consolidado entre tanto la memoria como los demás periféricos. Pero es que realmente los mapas de memoria se emplean en todos los diseños reales, son la generalización de las direcciones de memoria. Como tenemos direcciones de memoria en sí y de periféricos, pues son tanto para unos como para otros. Generalización de direcciones de memoria, periféricos y memoria. Esto es lo que yo quería comentaros acerca de los mapas de memoria. Esto es un concepto que se ve en las técnicas de programación de alto nivel constantemente, y cuando veamos esas técnicas, pues recurriremos a este concepto. Otra cuestión que yo quería hacer hincapié en esta última entrega de los microprocesadores, que no va a ser la última de computación, es la relativa a los periféricos de comunicaciones.
Los periféricos de comunicaciones son unos periféricos, vamos a poner aquí el titulito, periféricos de comunicaciones. Pues digo que son unos periféricos especialmente interesantes porque nos permiten la comunicación del microprocesador con el mundo exterior. El microprocesador podría tener, según el diseño, su diseño, una cierta capacidad de contactar, de recibir información del mundo exterior o de influir sobre el mundo exterior. No obstante, no siempre los microprocesadores tienen esa capacidad. Y voy a hablar de algunos cuantos de ellos. Uno de los más interesantes son los dispositivos tipo UART. Los dispositivos tipo UART tienen en su interface hacia el mundo exterior una línea de transmisión de datos digital y una línea de recepción de datos digital, de tal manera que con a una cierta cadencia predeterminada, un cierto ritmo predeterminado, con un reloj que voy a pintar aquí, pero que es como si estuviese omitido, es un reloj virtual. Se presupone que los datos son transmitidos tras un bit determinado de arranque y luego al ritmo de un ritmo preestablecido de bits, es decir, que cada bit dura una cantidad preestablecida que lo sabe la UART, y el receptor que estaría aquí tendríamos un receptor un transmisor, otra UART. Pero bueno, lo que es nuestro sistema acaba aquí, acaba en esta frontera, en este lugar. De ahí para adelante es el mundo exterior. Bueno, pues aquí tendríamos transmitiendo un 0, un 0, un 1, un 0, un 1, 0 y un 0, normalmente entre 7 y 9 bits, dependiendo de una configuración que la UART, voy a pintarlo aquí, tiene en sus registros, unos registros de control, como buen periférico que es, tiene unos registros para configurar pues la frecuencia de la duración de cada bit, la cantidad de bits que contiene, entre otras muchas cuestiones. En recepciones es exactamente igual. Otra UART externa nos mandaría unos bits y nosotros en la UART, no más que nosotros, la UART lo recibiría. Suele tener esta UART dos registros especiales, un registro para el byte a transmitir, y cuando recibe un byte, el byte que se ha recibido. Puede tener capacidad también de acumular varios bytes recibidos. En cualquiera de los casos, el microprocesador y la UART tienen la típica conexión de dirección para acceder a estos registros y datos, para poder leer los registros en este caso el byte recibido, o leer la configuración que es el escrito, o para configurar el modo en el que opera el dispositivo la UART, o dispositivo también de comunicación serie, vamos a llamarlo así, dispositivo de comunicación serie. Serie significa que los datos a lo largo del tiempo, este es tiempo creciente, van de uno en uno. Cada bit se transmite uno detrás de otro, serializado. Pues se llama comunicación serie. Y lo de UART viene de Universal Asynchronous Receive Transmit,
Receive significa receptor, transmit, transmisor. Universal significa que este tipo de protocolo pues es relativamente universal y es bien conocido. Y asíncrono significa que la transferencia de un bit arranca con este bit de arranque. Antes no, antes la línea de transmisión está en reposo y en un momento determinado arranca, pero eso sí, a partir de ahí se vuelve una comunicación síncrona con el reloj que, insisto, que no se transmite, es invisible. Y aquí tendríamos la separación con el mundo exterior. Esto es un tipo de periférico de comunicaciones, una UART. Otro tipo de periférico de comunicaciones son los dispositivos Ethernet, que sirven para transferencias de datos mucho más grandes. Un dispositivo de alta velocidad. Al ser un dispositivo de alta velocidad, lo que ocurre es que aunque el microprocesador siga configurando este dispositivo con registros, todos tienen registros, todos los periféricos tienen registros con direcciones y datos. Por supuesto, aquí no he pintado el controlador de bus que tiene que haber, Los dispositivos Ethernet acceden, y luego vamos a hablar un poquito de ello en el detalle, acceden directamente a la memoria, porque los datos son tan rápidos. Memoria. Y tienen una conexión directa con la memoria. Direcciones y datos. Luego vamos a ver qué es lo que se pone aquí para que este flujo de información vaya perfectamente. Se ponen unos dispositivos especiales de acceso a memoria para permitir eso, que es un periférico directamente, saltándose el microprocesador, saltándose el controlador de bus que hemos hablado antes, acceda directamente a la memoria. Entonces aquí las líneas de transmisión y recepción suelen ser líneas diferenciales de recepción porque son datos de alta velocidad. Y la transmisión igual. A veces se ponen varias líneas, van 4 líneas de recepción en paralelo, con 4 líneas de transmisión en paralelo, pero ese es el caso más elemental. Igualmente los datos son serie, pero son ultra rápidos. La duración de los bits es pequeñísima. De manera que la tasa binaria, la velocidad a la que se transfieren los datos, pues ronda desde los pocos 10 megabits por segundo hasta los 1000 megabits segundo. Los hay más, pero a nivel del sistema de microprocesador esto es más que suficiente. O que también se llama, en vez de 1000 megabits segundo, 1 gigabit por segundo. Entonces, otro tipo de periférico de comunicaciones. También podríamos, ¿por qué no?, hablar de un tipo de periférico de comunicaciones muy poco frecuentemente referido, que son las radios software. Las radios software que tienen una antena, por ejemplo un adaptador Wi-Fi, un chip de Wi-Fi, voy a poner el ejemplo, y que tanto recibe como transmite por el aire ondas de radio que proceden
de datos que transfiere el microprocesador. Habitualmente esos datos transferidos por el microprocesador son transferidos a la memoria o recibidos de la memoria, igual que el Ethernet, es un caso muy parecido. Igualmente el chip Wi-Fi o el adaptador Wi-Fi o el adaptador de radiofrecuencia pues tiene unos registros de control y de estado, y el chip DRF también tiene acceso directo a la memoria. Esta conexión, voy a marcarlo aquí, y esta otra son accesos directos a memoria, como luego veremos. Y en ambos casos el microprocesador, el micro accede a la memoria para consultar los datos recibidos o transmitidos. Vamos a ponerlos aquí, datos recibidos, aquí el microprocesador recibe o transmite vuelca los datos a transmitir o recupera los datos recibidos y los utiliza para lo que le convenga, según el programa que esté en ejecución. Recordemos que un microprocesador lo que hace es ejecutar un programa que está en la memoria. Eso siempre está ocurriendo. Bien, estos son algunos de los ejemplos de periféricos de comunicaciones, pero podríamos poner muchos otros ejemplos más. Los periféricos para impresión, los dispositivos USB. Vamos a poner aquí los periféricos USB, donde se pueden conectar muchas más cosas. Bueno, que se nos ha ido por un momentito la imagen. La hemos recuperado. Pues eso, que podemos tener muchísimos otros dispositivos de comunicación, como pueden ser periféricos USB, o pueden ser que podemos enganchar ahí en el USB muchísimas cosas, datos serie que hemos comentado, puertos de impresión, LPT, hay infinidad. Yo podría comentar algunos más, SPI, I2Cs, etcétera, pero realmente estos son los más habituales y tampoco quiero confundir mucho ahora mismo a nadie. Bueno, como vamos a tratar muchos interfaces en vídeos más adelante, ya lo referiré. Entonces aquí tenemos una situación en la que los periféricos de comunicación obviamente son periféricos, tienen registros, utilizan los dispositivos de alta velocidad, un tipo de comunicación especial que se llama acceso directo a memoria, que dentro de un ratito vamos a ver, y tengamos en cuenta este tipo de dispositivos que van a aparecer muy frecuentemente, periféricos de comunicaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de las distintas clases de memoria, tipos de memoria. Bien, como veis, hoy estamos en una especie de recopilatorio de cosas que se pueden utilizar para ampliar las capacidades del microprocesador. Hemos visto los periféricos de comunicaciones, el controlador de bus, y ahora vamos allá con tipos de memoria. Hay muchos tipos de memoria. Vamos a ver. Tenemos memorias. Una memoria muy importante son las ROM, de las que ya hemos mencionado algo. Son memorias que no se borran nunca. Mantienen su contenido por los siglos de los siglos. Y la utilidad son para almacenar, una utilidad posible, almacenar
los programas iniciales de arranque del microprocesador. Los programas muy importante, estos programas de arranque del microprocesador que otorgan despliegan en la memoria del microprocesador más información con nuevos programas que realmente permiten que el microprocesador pueda ser útil para cargar nuevos programas y darle esa versatilidad de la que hemos estado hablando todo el tiempo. Entonces aquí se almacenan los programas de arranque del microprocesador en estas memorias ROM. Hay un tipo de ROM en particular, son las memorias EEPROM. ROM significa Read Only Memory, memoria solo lectura, y EEPROM significa erasable, borrable, erasable, electrically erasable, programmable, Read Only Memory. Significa memoria que se puede borrar eléctricamente. Es decir, es una ROM que cuando se le apaga la energía sigue manteniendo la información, pero que podemos borrar eléctricamente mediante algunos programas. Se pueden reprogramar. Este tipo de memorias EEPROM son las habitualmente utilizadas en las BIOS. El BIOS significa Basic Input Output System, que son justamente esos programas de arranque que permiten que el microprocesador despliegue en memoria un programa para poder ejecutar una serie de servicios, para poder ejecutar ese programa inicial y pueda servir para hacer algo, por ejemplo, cargar un programa nuevo desde un soporte no volátil. Aquí estamos hablando de un soporte no volátil. La ROM y la EEPROM son soportes no volátiles, pero en particular en ellos se guardan los sistemas BIOS, que son justo esos programas, los que almacenan las rutinas, subrutinas y programillas de arranque inicial para que pueda empezar el microprocesador a ser cargado con programas más sofisticados que hagan más cosas. Luego tenemos la memoria que hemos estado hablando todo el tiempo, se llama memoria RAM. O sea, tenemos primero la ROM y su pequeña variante, la EEPROM. Segundo tipo, la memoria RAM, que significa Random Access Memory. Significa memoria de acceso aleatorio, es decir, que se puede acceder a cualquier posición de memoria cuando se quiera. Es una forma bonita de decirlo para crear un acrónimo bonito, RAM y ROM, simplemente, no tiene más historia. Se puede acceder a cualquier posición en cualquier momento. En la ROM también pasa lo mismo, se puede acceder en cualquier momento a cualquier posición. Se pueden acceder a todas las posiciones. En cualquier momento, pues se llaman RAM. Estas memorias son volátiles. Volátiles significa que pierden su contenido informativo si se apagan las baterías que las hacen funcionar. Pierden su contenido si se apagan. Son memorias RAM y es la memoria a la que todo el tiempo hemos estado haciendo referencia.
una pequeña parte de la RAM, una pequeña parte del espacio de memoria. Podemos pintarlo así. Habitualmente la parte de direcciones más básicas, más bajas, con las direcciones iniciales, está reservada para la ROM, cuyo contenido es la BIOS. Lo BIOS es lo mismo que un programa inicial, Esto de Basic Input Output System significa sistema de entrada-salida básico. Básicamente programas de arranque, programas elementales para permitir la entrada y salida y por tanto cargar programas que realmente son los de interés. Luego aquí tendríamos la memoria RAM. Aquí entre la dirección 1001 y la 5001, pues un pequeño mapa de memoria, pero para que se vea la diferencia entre la RAM y la ROM a efectos de espacios de memoria, que no son compartidos, es el mismo. Dentro de las memorias RAM hay, dependiendo de la tecnología, tenemos memoria SRAM y DRAM. Esto ya es dependiendo de la tecnología, Las dos se borran cuando se apagan las baterías. La SRAM es una memoria simple. Es una memoria simple en el sentido de que cuando se guarda un dato y tenemos las baterías encendidas, se guardan y ya está. Guardan la información hasta que apagan las baterías, hasta que se apagan las baterías del sistema electrónico. La memoria RAM, sin embargo, requiere un refresco. D y S RAM significa static RAM, RAM estática, significa que guarda la información hasta que se apaga, y la D viene de dynamic, RAM dinámica, que significa que hay que refrescar la información. Necesitan un circuito especial, que se llama controlador de RAM dinámica, controlador de DRAM. Si no, se van a la porra. Hace falta ir dándole pequeños recorrer la memoria. Lo que se hace es recorrer el contenido de la memoria para reactualizar la información que contienen, porque si no, en menos de 50 microsegundos perderían toda la información si no se hace ese refresco. Necesitan, por tanto, que se les recuerde. Es como una memoria que se borra periódicamente, a menos que tú le recuerdes que tiene que mantener la información. Entonces es un aspecto tecnológico más que conceptual. De aquí tenemos las famosas DDR2, DDR4, que tiene que ver con la velocidad, DDR3, la DDR4, y otro tipo de memorias que se encuentran asociadas a GPUs, las HBRAM, en fin, son memorias que requieren refresco, no hay que darle muchas más vueltas, y que son las que habitualmente se emplean para almacenar los programas. Luego tenemos un tercer tipo, que son las memorias de discos duros, HDD o discos duros. Estas memorias se comportan como si fueran EEPROMs, son similares a EEPROM, pero en el sentido de que se pueden borrar, se pueden escribir,
pero tiene como principal característica, así como una EEPROM tiene un tamaño pequeño, las memorias de discos duros tienen tamaños muy grandes. De 1 terabyte. 1 terabyte, que significa 10 elevado a 15 bytes aproximadamente. Es decir, no me quiero aquí enrollar con recordatorios de tamaños de cosas, pero 1 kilobyte es más o menos 1000 bytes aproximadamente. 1 megabyte es aproximadamente 1000 kilobytes, aproximadamente 1000 por 1000, 1 millón, o lo que se suele llamar bytes, o en notación científica 10 elevado a 6 bytes. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones, 6 ceritos. 1 gigabyte son 10, uy, perdón, que aquí he equivocado, esto es 10 a la 12, ¿no? 1 gigabyte son 1000 megabytes, o sea que más o menos serían 1000 millones de bytes, 1000 millones, y son 10 elevado, como hay 3 ceros más, 10 a la 9 bytes. Y 1 tera son 1000 gigabytes, que son 10 elevado a 12 bytes. Que antes puse 10 elevado a 15, se me fue la olla, ¿eh? Y así sucesivamente. Las memorias de las EEPROM están por aquí, son de este tamaño. Las memorias de las memorias RAM están por acá, la ROM o la EEPROM, ¿eh? Y las memorias de discos duros están en este otro orden. ¿Qué pasa? Pues que tecnológicamente estos son aspectos meramente tecnológicos, no son conceptuales. Las memorias de discos duros son lentas, pero masivas. Masivas significa que almacenan mucha información. Ese es el pero que tienen. Pero por el contra tienen mucha capacidad. Luego tenemos otro tipo, bueno, y esto nos permite almacenar mucha información, acumular muchos datos, es para lo que nos resulta interesante. Luego hay otro tipo de memoria, que es la memoria caché. Esta memoria caché es una memoria que realmente es interna al microprocesador y se comporta como si fuera una RAM, ¿eh? La memoria del microprocesador, vamos a hacer aquí un pequeño esquemita. Aquí tenemos el microprocesador, tenemos aquí nuestro interface con la memoria. Estos serían los datos y las direcciones.
Bueno, pues la memoria caché estaría aquí. Es una memoria, y aquí tendríamos la memoria normal, la RAM. La memoria caché es una memoria que consiste en una copia de una sección de la memoria donde está el programa, un pequeño bloquecito, para que el microprocesador, en vez de tener que acceder a la memoria, recuerdo esto, lee una dirección de memoria, se la trae, la decodifica, lee la siguiente dirección de memoria, la trae, se la decodifica. Es mucho más práctico establecer un caudal de comunicación memoria a la memoria caché de golpe, de manera que se transfiere de forma consecutiva, sin pausas, un buen bloque de la memoria, se vuelca a la caché, y esta memoria caché contiene por tanto una pequeña copia, del programa que hay en memoria, una copia de un trocito. Ese trocito, si el microprocesador tiene el decodificador de instrucciones y va tomando las instrucciones de la caché, está dentro del microprocesador y por tanto se ejecuta muy rápido toda la operación. Todas las operaciones se ejecutan muy rápidamente. Entonces este decodificador hablaría con los distintos elementos que tenga que hablar, con su unidad aritmético-lógica, con sus registros internos que también tiene, etcétera. Tocaría lo que tenga que tocar, ALU volcaría lo que tenga que volcar en los registros, y entonces si tenemos una pequeña copia de la información que hay del programa en una memoria interna del microprocesador, la ejecución del programa se realiza mucho más rápidamente y por tanto nos es conveniente tener esa pequeña cantidad de memoria para ejecutar todo más rápidamente y no perder el tiempo en esta transferencia de datos. Esta transferencia de datos, para dar alguna información, esto se puede ejecutar al ritmo de algún que otro gigahercio, un gigahercio en la memoria caché. Sin embargo, en los datos se produce al ritmo de 100 megahercios. Esto poniendo una diferencia, un orden de magnitud en la frecuencia de transferencia de los datos, tanto con la memoria externa como con la memoria caché, para que se vea que la diferencia es que se ejecuta 10 veces más rápidamente los accesos a memoria en memoria caché que no los accesos a memoria en memoria externa. Por eso se pone una memoria caché, porque se ejecutan más rápidamente los programas. Hay memorias caché de varios niveles. Yo aquí solamente quiero presentar el concepto. No quiero irme por derroteros tales como la paginación, los fallos de página, la frecuencia, probabilidad a la que se tiene que ir haciendo estos accesos de la memoria caché a la memoria externa, pero sí que puede resultar en algunas arquitecturas interesante tener una memoria caché pequeñita, muy cercana al decodificador de instrucciones, luego otra segunda memoria caché más grande, no tan rápida como la que está cercana al decodificador de instrucciones, pero sí más rápida todavía, más rápida a pesar de ello que la memoria externa. Entonces hay distintas arquitecturas que permiten una optimización de la ejecución en base a la forma en la que se escriben los programas. Luego también quería comentar esto es acerca de los distintos tipos de memoria, tampoco mucho más, pero que tengamos claro que hay memorias por todas partes con distintos propósitos y distintos usos. Las memorias discos duros, las memorias caché, los discos duros, que no lo he comentado,
se tratan como periféricos, esto es importante. Y que trabajan frecuentemente con una cuestión que se llama acceso directo a memoria, de lo que vamos a hablar ahora mismo. Acceso directo a memoria. Vamos a ver en qué consiste esta cuestión. Para ello vamos a imaginarnos nuestro microprocesador micro con un controlador de bus. Voy a ponerlo así. Esto ya se va pareciendo a una arquitectura, a los típicos diagramas arquitecturales. Esto es el controlador de bus. Aquí tenemos direcciones y datos por parte del microprocesador. Bueno, voy a hablar del acceso directo a memoria y los controladores de memoria. Vamos a ver qué utilidad tienen. Vamos a imaginar eso, que tenemos un controlador de bus, que tenemos aquí un periférico, que puede ser una UART, un dispositivo serie, para la comunicación con el mundo exterior. No voy a pintar el controlador de interrupciones, pero también estaría interesante. O bueno, lo voy a pintar. El IRQ control. Aquí sería otro periférico. Recuerdo que este periférico tiene como cometido interrumpir al microprocesador para que el microprocesador ejecute la rutina de servicio de interrupción para atender precisamente la interrupción del periférico de turno, el que haya interrumpido, y que las líneas de interrupción pues están conectando a los distintos periféricos. Aquí estoy poniendo unos pocos. Aquí voy a poner un periférico 2. Va a ser un Ethernet, un dispositivo de comunicación Ethernet. Que tiene aquí para el mundo exterior una línea diferencial de recepción y otra línea diferencial de transmisión, y que por supuesto está conectado al controlador de bus, y también va a tener una línea de interrupción, porque puede ser una fuente de interrupción. Vamos a llamarlo este IRQ1, IRQ2, podemos tener más. Luego también vamos a poner nuestra memoria. Vamos a poner nuestra memoria, pero nuestra memoria la vamos a poner de una manera especial. Vamos a poner aquí un controlador un poquito más, bueno, así me vale.
voy a ponerla aquí en medio voy a poner otra cosa. Voy a poner aquí la memoria, pero en vez de poner la memoria directamente, voy a poner una cosa que se llama controlador de memoria. ¿Qué va a hacer eso? Es una cosa muy interesante, porque en los sistemas con microprocesador modernos se permite tener varias memorias conectadas aquí. Memoria 1, podemos poner una memoria EPROM, podemos poner una memoria BIOS, o sea, una ROM, un banco de memoria 1, esto sería un banco, otro banco. Banco significa un lote de un chip de memoria, un dispositivo de memoria con una cierta extensión, un cierto tamaño. Igualmente la ROM. Bueno, aquí tenemos un controlador de memoria que lo que hace es que los accesos al espacio de memoria pues se haga de forma independiente de las memorias que tecnológicamente hay aquí conectadas. Es como si ofreciera un espacio digamos abstracto de todas estas memorias. Y luego aparte, si quitamos o ponemos un banco de memoria, no dinámicamente según está el sistema funcionando, sino entre diferentes arranques, pues este controlador nos reconoce, dialoga con los chips de memoria y hace que sean reconocibles esos chips de memorias, de manera que de manera independiente del resto del sistema, este controlador nos permite un acceso abstracto a esas memorias. Luego también el controlador de memoria, así como el controlador de bus, lo que hace es arbitrar los accesos de el microprocesador o de otros elementos a la memoria. Aquí por ejemplo el Ethernet quisiéramos que tuviera un acceso directo a la memoria, porque los datos que recibe los vuelca directamente a la memoria sin necesidad de ir a un controlador de bus. Entonces aquí pondríamos un elemento más que también sería un periférico, que se llama controlador de DMA. Controlador de DMA que permite que ciertos dispositivos accedan directamente a la memoria. Entonces el controlador de DMA actuaría de puente entre los dispositivos que quieren acceder directamente a la memoria sin pasar por el bus y que quieren dialogar con el controlador de memoria, que sí que tiene acceso a la memoria directamente. Entonces el controlador de DMA es un elemento programable, es un periférico, tiene sus registros y los distintos periféricos que necesiten hacer uso de él, pues les permite que entre bloques de memoria se hagan transferencias. El controlador de DMA básicamente sirve para, y esto es la memoria, sirve para que la memoria abstracta de todo este lote de memorias sirve para escribir directamente en ciertas zonas sin que el microprocesador se entere, y sirve también para que ciertos datos sean accesibles por parte de periféricos sin que el microprocesador se entere. O sea que es un dispositivo para transferir desde o hacia la memoria sin uso del
microprocesador. Y si no estamos usando el microprocesador se puede dedicar a otros menesteres, como por ejemplo atender interrupciones, acceder a la memoria que le interese para seguir ejecutando instrucciones, y el controlador de DMA simplemente lo que hace es hacer transparentes flujos de información de memoria a periféricos sin que nada del resto del sistema se detenga. Eso es el acceso directo a memoria. Y el mejor ejemplo es el Ethernet que recibe datos. Vamos a imaginar que recibe una ráfaga de 1.000.000 de datos y no vamos, ¿dónde los vamos a retener? El dispositivo el chip periférico Ethernet, lo que haría sería pedirle al controlador de DMA que le haga una transferencia, y aquí tenemos un bus de datos, aquí tenemos un bus de datos, mejor lo voy a poner así. Aquí tenemos datos, datos bidireccionales. Le pide el periférico Ethernet, le pide al controlador de DMA que vuelque en la memoria, dialogando con el controlador de memoria. Aquí hay datos también. Dialogando con el controlador de memoria, que vuelque un lote de datos en la memoria. Y para transmitir igual, el microprocesador prepararía los datos que sea en memoria, como sea. Ahora mismo no es eso lo interesante, y esos datos volcados pasarían al Ethernet a través nuevamente del controlador de DMA. Controlador de DMA que lo que haría sería pedirle al controlador de memoria que le transfiera los datos al controlador, que lo transfiere a su vez rápidamente al Ethernet, en este caso, en este ejemplo. O sea que sirve para mover datos de periférico a memoria o de memoria a periférico. Esto es la utilidad del acceso a memoria, acceso directo, por eso se llama así, o DMA. Ese es el nombre que tiene, DMA. Aquí DMA. Bueno, pues ya para completar, y además hemos visto lo que es un controlador de memoria que te abstrae todos los chips de memoria como si fueran una única cosa, que aquí por cierto podríamos poner también un controlador de disco duro, HDD, un tipo de controlador de memoria puede ser un controlador de disco duro, pero bueno, sin entrar en detalles porque esto no aporta ahora mismo ningún concepto nuevo. El último concepto que sí me interesa es el de los núcleos del procesador, que es, visto lo que hemos visto, una cuestión bastante sencilla. Resulta que los microprocesadores modernos no están formados por un microprocesador, sino que tiene varios microprocesadores pequeñitos que se llaman núcleos. Aquí vamos a pintarlo: núcleo 1, núcleo 2, núcleo 2. Realmente estos son microprocesadores, pero cuando están dentro de un microprocesador, ya no es un microprocesador, son núcleos de una CPU. Ya no se llama microprocesador, se llama CPU. Pero bueno, aquí lo que me interesa es que volvemos a tener las mismas historias. Tenemos internamente un bus, un controlador de bus al que se conectan los distintos núcleos, y tenemos que, para acceder a la memoria, aquí tendremos el interfaz de la memoria,
que iría con un controlador de memoria. Esto ya sería el exterior del chip. Aquí no voy a pintar el controlador bus externo por simplificar. Aquí tendríamos la memoria caché, que sería una memoria compartida. Es una memoria compartida, significa que los dos procesadores, voy a poner así, memoria caché, los dos procesadores la usan. Tendríamos también compartido o no la ALU, puede que tenga cada chip su ALU, su unidad aritmético-lógica. Eso depende ya de la arquitectura interna. Pero básicamente lo que va a haber dentro de la CPU son dos microprocesadores con plenas facultades para hacer lo que uno solo hace, y esos son simplemente los núcleos. Tienen conexión con un bus interno, tanto de datos como de direcciones, para poder cooperar en caso necesario. Simplemente que es como si tuviéramos dos microprocesadores en el mismo silicio, en el mismo chip, en el mismo dispositivo físico. Bueno, pues hasta aquí quería llegar yo en esta serie dedicada a los microprocesadores. Si hay algún temilla que te interese de esto, déjamelo en comentarios, y si hay algo que tú quieras que aclare, igualmente hazme las preguntas en los comentarios de este vídeo. Y como siempre, si no hay ninguna otra cuestión adicional, nos vemos en el próximo.